Parece que veamos los argumentos que presentaron ayer. Ya vamos a presentar a nuestro panel para poder hablar de esta situación, porque la verdad que este documento que emana de la Fiscalía es bastante contundente. La página 4 hasta la 19 va dando un detalle de los hechos que se le imputan a Katy Barriga, que tendrán que ser luego en un juicio establecer su responsabilidad. Veamos qué fue lo que dijo el abogado, o sea, el juez el día de ayer cuando decreta la prisión preventiva para Katy Barriga. Considerando la cantidad de delitos, los graves antecedentes, los inconmensurables y de difícil lectura montos en miles de millones de pesos involucrados, estimo que la libertad de la imputada, así como la forma de cumplimiento, por cierto, la libertad de la imputada constituye un peligro real y concreto para la seguridad de la sociedad y ordeno su ingreso en prisión preventiva intensificando una cautelar urgente actual. Ahí habla del riesgo de que esté, digamos, en la calle, que por eso había que cambiar la gravedad, menciona él, había que cambiar esto de la prisión preventiva en su casa a una unidad penitenciaria. Acogen lo que dice el municipio, finalmente es lo mismo que escuchábamos del alcalde Bodanovich. El Consejo Defensa del Estado y el municipio. Exactamente, el Consejo Defensa del Estado. Pero el municipio fue, recordemos, el como más contundente en perseguir esto, en decir esos argumentos y finalmente son los que son acogidos. Recordemos que también el municipio fue con su gestión el que logró congelar los dineros que ella estaba obteniendo a propósito de estas cuentas en Arsmate, creo que es la plataforma donde publicaba fotografías, y todos esos dineros se congelan en pos de un eventual resarcimiento hacia el municipio. Exactamente. Presentamos a nuestros invitados. Estamos con Lía Rojas, abogada, directora de estudios Rojas y Abogados. ¿Cómo está? Muchas gracias. Y también a Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia. ¿Cómo está, Marcelo? Y también Vladimir Muñoz, concejal de Maipú, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Vladimir? Vamos a conversar aquí entre, por supuesto, los cinco, pero quiero partir con Lía y tu opinión acerca de lo que vimos ayer. Ayer incluso se decía que no iba a quedar en prisión preventiva porque no habían antecedentes nuevos, pero lo que decíamos con Eduardo es mucho más contundente. Los argumentos que presenta la Fiscalía son los mismos antecedentes, pero con más argumentos. ¿Esto efectivamente es algo que cambia o el argumento que veíamos de la defensa de Katy Barriga dice que las razones no se ajustan a lo que establece la ley? Mira, la verdad es que siempre el decretar la prisión preventiva es una decisión que va a depender del magistrado siempre y cuando él decida que se cumplen ciertos requisitos que establece la ley, en especial el artículo 140 del Código Procesal Penal establece que deben existir antecedentes fundados que permitan acreditar dos cosas. Primero, que existen los hechos que dan origen a la comisión del delito y, en segundo lugar, que en la comisión de él o los delitos exista una presunción fundada de que la imputada ha tenido participación en ellos. O sea, acreditados estos dos presupuestos, se evalúa uno tercero, que es si es que la libertad constituye o no un peligro para la seguridad de la sociedad, o existe un peligro de fuga, como decía muy bien el abogado, o su libertad se puede considerar que podría obstaculizar las diligencias de investigación. El tema aquí es que siempre el juez, cuando va a decretar una prisión preventiva o revisa los antecedentes de un cambio de cautelar de un arresto domiciliario a una prisión preventiva, siempre tiene que revisar cuáles son los nuevos antecedentes que existen si es que ya hay una medida de menor intensidad decretada como es el arresto domiciliario total. Entonces, en este caso, compartiendo un poco el criterio del abogado, ¿cuál es el antecedente nuevo que existe? Porque aquí Katy Barriga lleva casi un año con arresto domiciliario en su domicilio. Bien sea que se fundamentaron mayormente los antecedentes, los hechos, tenemos que los delitos por los que a ella se les formalizó en su momento son los mismos que tenemos en esta audiencia de revisión. Y también no solamente que son los mismos hechos, sino que tenemos aquí que el juez dice, claro, es una gran cantidad de millones, se habla de 33.000 millones de pesos, pero eso ya lo sabíamos en el momento que se decretó el arresto domiciliario total. Entonces aquí, ojo, porque si bien se decretó la prisión preventiva, hay un recurso de apelación que ya se interpuso, esto se va a conocer por la Corte y podría revocarse entendiendo que hay una debilidad aquí, o sea, los antecedentes que se tienen en vista para modificar la medida cautelar no son antecedentes nuevos. Entonces eso es muy relevante. 33.533.571.000
pesos, es lo que se le acusa finalmente. El Una total, Teletón, porque oye, es una serie de hechos que se mencionan aquí con mucha claridad y detalle, generan esos 33.533 millones. Claro, la Teletón fueron 38.000, estos son 33.533 millones. Simón, tenemos otros antecedentes por allá. Para ahí que el público en sus casas, desglosando este documento que tengo en mis manos, que es de la Fiscalía, que habla del mecanismo Barriga. En este documento aprendimos varias cosas, por ejemplo, que se llama Katy y no Catherine, mucha gente pensará que era no, se llama Katy Barriga Guerra. Pero me quiero fijar en este párrafo, que es demoledor, es contundente a juicio de la Fiscalía. Acá se explica varios elementos. Y lo voy a leer de forma textual, lo tenemos marcado en amarillo, porque efectivamente se habla de este mecanismo, de una trama para defraudar al fisco y de generar dineros para el municipio, desviar, poner personas en distintos cargos. Pongan mucha atención. La imputada Barriga Guerra, faltando a los deberes de lealtad en el correcto ejercicio de sus funciones propias de su cargo, sabemos que tiene una labor que está en la Constitución política, ¿no? Y las leyes, defraudó o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal gracias, y pongan mucha atención en esto, a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidos por la ley, los que permiten el resguardo y protección del patrimonio municipal. Como lo decía Eduardo Ilamari, causando un perjuicio a la Municipalidad de Maipú por valores ascendentes a los más de 33.000 millones, que es un poquito menos que la Teletón. Pero ponga atención también al siguiente párrafo que queremos destacar, que es sobre el mecanismo para esta disponibilización, que lo estamos subiendo ahí exactamente, que habla un poco con respecto a lo que ayer la Fiscalía hacía mención, que ella llega al municipio y de inmediato instala este mecanismo. Y lo dice acá en este párrafo, dice: luego de 3 días de haber asumido el cargo de alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Maipú, la imputada Barriga modificó, y esto es muy importante, modificó las atribuciones de diversos órganos municipales e instancias de control interno. ¿Eso qué quiere decir? Se lo planteo al panel para que lo expliquen nuestros expertos, porque acá se habla del mecanismo Barriga, sí, que lo tenemos puesto acá en este documento de la Fiscalía. Marcelo, cuando se menciona acá en este documento que ella, y que es de lo primero que señala este documento, durante su gestión y luego de 3 días de haber asumido el cargo de alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Maipú, la imputada Katy Barriga Guerra modificó las atribuciones de diversos órganos municipales e instancias de control interno mediante el decreto alcaldicio 4182 del 9 de diciembre del 2016, que aprobó un nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado en el reglamento de delegación de atribuciones de alcaldices. ¿Esto es una imputación? ¿No es que se haya comprobado esto? ¿Esto que está acá? Eso es básicamente lo que recién señalaba la colega, que es el primer requisito para que se pueda decretar la prisión preventiva, que es la posibilidad de la existencia de un delito, digamos, y que esta persona participó de ese delito. Ahí están los dos elementos, este mecanismo, el delito, y la participación de la alcaldesa de forma directa al establecer esta nueva estructura. Permítame hacer la pregunta de nuevo, porque el juicio, todavía no estamos en etapa de juicio, estamos en la previa. Sí. Entonces, esto que dice acá es de aquello que se le acusa, pero habrá que establecer si es responsable. Totalmente. Estos son antecedentes fundados de que no existencia un delito, pero ese delito todavía no está totalmente probado. Eso. La participación de la alcaldesa todavía no está probada. Eso es una etapa posterior, estamos en investigación. La prisión preventiva lo que busca, y las medidas cautelares en general lo que buscan, es permitir que se investigue correctamente y resguardar la sociedad en ciertas circunstancias cuando se pueda presumir que la persona va a cometer otro delito si sigue en libertad, digamos. Pero no supone un juicio previo de culpabilidad que no está sobre la mesa todavía. Y esa es una acusación de la Fiscalía contundente, aparentemente sólida, pero no deja de ser solo eso por mientras. Tiene que haber una contraparte, digamos, claro, que después pondere, y va a haber un juicio probablemente oral que establezca después la responsabilidad. Claro. En su minuto recuerdan que esto fue bastante en paralelo con el caso Jadwe, y exacto, la pregunta era, bueno, ¿por qué Katy Barriga quedaba en arresto domiciliario y Jadwe quedaba con prisión preventiva? Y el argumento que se dio en ese minuto era porque él podría volver a defraudar al municipio porque seguía como alcalde en ejercicio. Sí. Después eso cambia. Ahí está el punto de diferencia entre uno y otro, fue lo que nos explicaron los expertos en ese momento. Pero quiero ir con el concejal a Maipú,
Maipú, concejal. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y quiero preguntarle por algo que decía Joaquín Lavín para que usted nos explique. Porque él dice, y bueno, también dice el alcalde Bodanovich, que Katy Barriga gana precisamente porque la gestión de Vítor y anterior había habido corrupción. Entonces, preguntarle a usted, porque Joaquín Lavín dice, nosotros recibimos, Katy Barriga, el municipio con un déficit de 18.000 millones de pesos. ¿A esos 18.000 millones de pesos se le sumaron estos otros 33.000? ¿O es que habría habido un déficit de responsabilidad de la gestión de Katy Barriga en 15.000 millones? Hola Mari, Eduardo. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, respecto a tu pregunta, decir que efectivamente nosotros no tenemos ningún antecedente o conocimiento de que la exalcaldesa haya heredado un déficit así de grande en el municipio de Maipú. De hecho, parte de los ¿No tienen cómo revisarlo? Que habría dinero en la cuenta municipal. Sí, se puede hacer, pero en las auditorías que nosotros solicitamos Contraloría General de la República, en ningún caso hubo algún argumento que dijera que la exalcaldesa recibió un municipio en déficit. De hecho, sería raro que en los primeros meses de gestión de la exalcaldesa eso no hubiese sido la noticia, ¿no? Efectivamente, como dijo el alcalde en su punto de prensa, nosotros recibimos un municipio en déficit bien cuantioso que heredó la administración de Katy Barriga, y que si efectivamente ella en algún minuto hubiese heredado otro déficit, me imagino que parte de lo que significa una gestión local, administrar los recursos de un municipio, tiene que haber ido tendiente justamente a ser más responsable con el uso de esos recursos públicos. Claro, la exalcaldesa sale circunstancialmente en una elección en donde ya veníamos arrastrando problemas de corrupción con el exalcalde Vítori. Nuevamente ella se suma en un nuevo caso de corrupción y hoy día nosotros estamos pagando el costo, al menos durante los 3 años y medio que tuvimos de gestión. Lo decía también el alcalde, ¿no? El problema de las calles, las filtraciones, la inseguridad, el no poder utilizar el espacio público. Recuerden ustedes que cuando nosotros llegamos no teníamos ni siquiera para comprar una manilla en la puerta, cambiar una chapa, comprar llave, un computador. Estaba completamente pelado este municipio, por así decir. Y efectivamente lo que uno ve acá en este problema del dime y direte del déficit, bueno, yo insto a que efectivamente una alcaldesa que tiene que hacerse cargo un municipio, administrar los recursos, si hubiese tenido ese número de déficit, que igual no deja de ser cuantioso, hubiese sido mejor administrando los recursos de todos los vecinos y vecinas de Maipú. Interesante ese punto, porque yo creo que va a ser esencial establecer efectivamente el monto de la deuda o del hoyo financiero con el que recibe la alcaldía, para ver si efectivamente ellos tuvieron que hacer o los resultados financieros son parte de, porque el alcalde Bodanovich ha dicho que el hoyo financiero que dejó la administración de Katy Barriga lo pudieron tapar en 4 años, y de hecho pudieron hacer una serie de iniciativas, lo acaba de decir el alcalde en su alocución. Ahora, ¿a usted qué le parece, concejal, la decisión que se toma con Katy Barriga? ¿Es lo adecuado? ¿Ella, a su juicio, debía estar en prisión y no en su casa? O sea, nosotros lo hemos dicho desde que entregamos los antecedentes. Recordarán ustedes que es una investigación que se viene llevando hace mucho tiempo, antes de manera desformalizada, pero cuando nosotros hicimos público, quizás yo creo lo más simbólico de este caso, que eran los peluches en el 2021, cuando nosotros arribamos al municipio, desde ahí empezaron a surgir un montón de antecedentes que nosotros colocamos en la justicia, y no solamente en este proceso, también lo colocamos en el Tribunal Electoral Regional, que tendría que resolver ahora en diciembre la inhabilidad para cargos públicos. Entonces, nosotros esperábamos que en la primera audiencia de formalización, hace ya casi un año, la medida cautelar hubiese sido la prisión preventiva. Yo estuve escuchando atentamente a los abogados, podemos discrepar o no en alguna parte, ellos son los expertos, no, pero yo creo que efectivamente la prisión preventiva era acorde al tipo de delito, a la gravedad del delito, pero además de lo reiterado que fue. Y yo creo que hoy día lo distinto que existió además fue el detalle. Recordarán ustedes que el juez de garantía en la primera audiencia de formalización pide, o sea, dice claramente que los delitos que están ahí son contundentes, los hechos igual, los argumentos de la Fiscalía, el CDI y nuestros abogados creyentes, pero además de eso pide un detalle, y eso es lo que se hizo durante los 120 días de investigación de manera diligente, creo yo, por parte de la Contraloría y la Fiscalía, en detallar efectivamente cuáles son los montos, cómo se defraudó y este mecanismo del que mencionaban recién. Al menos yo estoy tranquilo, creo que es importante dar una señal al país respecto a esta situación de corrupción, y creo que la prisión preventiva estaba acorde al tipo de delito, insisto, a la gravedad, pero sobre todo a lo reiterado que fue.
Le quiero preguntar otra cosa, concejal, que decía Joaquín Lavín León, y era que aquí decía, bueno, nosotros recibimos con este déficit, que usted dice que no está comprobado, y reconoce que se gastaba efectivamente más de lo que el municipio generaba, y decía, eso pasa en todos los municipios, también pasa en la gestión del alcalde Tomás Bodanovich. ¿Eso es así? ¿El municipio hoy día gasta más plata efectivamente de la que recibe? Yo quiero hacer un parangón en eso porque no tuve la oportunidad de escuchar al diputado. Pero a ver, los municipios efectivamente tienen un presupuesto anual que es aprobado por el Consejo Municipal. Nosotros estamos justamente en la discusión del presupuesto del año 2025. Son alrededor de casi 170.000 millones de pesos. Ya vamos a colocar cifras para poder hablar en más tangible en números reales. De esos 170.000 millones de pesos uno distribuye el pago de recursos humanos, a funcionarios, no, a los proyectos, a los gastos fijos, que es el pago de la basura, la electricidad y un montón de otras cosas, además de los proyectos que se pueden realizar. Ese es tu límite. Tú no puedes gastar más de lo que tienes. Cuando tú vas a contratar una empresa, que es lo que ocurría en la administración Barriga, mentían en los certificados de disponibilidad presupuestaria. ¿Qué son estos CDP o los certificados? Decirle a la empresa y a los concejales que en la cuenta de donde vas a sacar esa plata para pagarle a la empresa licitadora existen los montos. Bueno, ellos mentían, porque colocaban un monto que realmente no existió nunca en la cuenta y ni existió tampoco esa plata. Entonces inflaban un presupuesto de manera artificial. Aparte de inflarlo, destruyeron factura, destruyeron material contable del municipio y entonces empezaron a subir y a inflar y a inventar un monto que no existió nunca en la municipalidad. Eso es irresponsable, eso es fraude al fisco porque efectivamente le sacas la plata a algo que ya estaba destinada y la gastas en otra cosa. Y lo que nosotros hemos hecho, al menos en esta administración, primero es ordenar el desastre que quedó. No solamente de manera monetaria, sino también el desastre, diría yo, administrativo, financiero, en temas de recursos humanos, los funcionarios, las desconfianzas, pero en ningún caso nosotros estamos haciendo más gastos de lo que tenemos. De hecho, el alcalde lo dijo en su punto de prensa. Tuvimos que cortar programas sociales, tuvimos que apretarnos el cinturón, dejamos de entregar becas estudiantes, dejamos de entregar un montón de otros servicios que el municipio son importantes para la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Entonces me parece a lo menos irresponsable las declaraciones del diputado porque no se condicen con la realidad que estamos viviendo hoy día, al menos en la municipalidad de Maipú. Digamos que en paralelo la Fiscalía Oriente va a solicitar desaforar a Joaquín Lavín y para poder hacer la investigación respecto a su nivel de participación en este hecho y en aquellos delitos que se le están imputando, de los cuales vamos a estar hablando en instantes. Simón, tiene otro antecedente, lo que ha dicho la Fiscalía ayer para dejar en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel a Katy Barriga. Seguimos desglosando este documento, lo pueden ver ustedes acá, lo tenemos subrayado, marcadito, para ir tratando de explicar en palabras sencillas lo que la Fiscalía está imputando. Memo, ¿es posible que baje un poquito esto, un poquito más arriba? Quiero ver el párrafo de arriba para ver un concepto que es bien relevante. Un poquito más abajo, acá, ahí. Delegación de firma. Ponga atención a ese concepto porque es lo que ha dicho la Fiscalía, que mediante un decreto alcaldicio la alcaldesa Barriga Guerra utilizó esta figura para asignar facultades a órganos municipales distintos de aquellos legalmente establecidos. Ahora sí, volvamos al párrafo que está marcado acá, porque justamente ese concepto va a ser bien relevante para ir tratando de entender cómo la Fiscalía está imputando esta especie de maquinaria, este mecanismo Barriga que buscaba defraudar al fisco. Vamos a este párrafo que dice: la imputada Barriga Guerra realizó una redistribución de competencias en el municipio a través de la cual generó una concentración de facultades, responsabilidades y prerrogativas críticas para la gestión financiera del municipio en los funcionarios públicos de las direcciones que detentan la calidad exclusiva confianza del alcalde. Asimismo, durante el presente periodo se crearon cargos no previstos, y esto es bien relevante, no previstos en la estructura orgánica municipal. Eso es mediante clave. la contratación a honorarios con amplias potestades de representación de la alcaldesa en la toma de decisiones, gestión de personas e incluso disciplinarias, que es lo que hemos conversado acá largamente en el programa con estas persecuciones que dicen algunos que se habían realizado ahí en el municipio. En palabras sencillas, se creó un traje a la medida con personas que obedecían a Katy Barriga de manera irrestricta para ir gestionando todos los recursos. ¿Dónde está acá el tema? Y con esto les doy el pase, que ¿por qué hay fraude al fisco? Dice, ¿por qué fraude al fisco? El Estado acá, si esto es municipal, porque hay varias instancias municipales que reciben dinero del Estado.
y ahí es donde se produce este ilícito. Voy con ustedes, muchachos. Vamos precisamente con este tema con Marcelo Drago para saber tu opinión, Marcelo, porque claro, aquí está el corazón de las acusaciones más graves que se le hacen a Katy Barriga. Mira, es bien interesante porque creo que, y lo voy a ligar con el reciente nombramiento de la nueva Contralora Dorothy Pérez. Ella creó, ya desde el minuto que fue Contralora Subrogante, una unidad de investigación y de fiscalización a municipios. Cuestión que no existía en Contraloría, ¿no? Bien, mirando hacia atrás, decía, o sea, era pero de perogrullo hacerlo con el listado de acusaciones de casos graves a nivel municipal y también regional, donde estas cuestiones así se pueden haber previsto. Porque un decreto delegando facultades, delegando firmas a funcionarios a los cuales no correspondía, si lo hubiera visto la Contraloría antes, hubiera requerido toma de razón, hubiera habido un control externo de alguna forma, y el control externo lo hace Contraloría, esto se puede haber parado en un inicio y no ahora, años después de esta mega defraudación. Entonces, aquí fallamos todos de alguna forma, la institucionalidad de control falló. Creo que en ese sentido Dorothy Pérez lo vio y claramente apenas montó este mecanismo de control al interior de la Contraloría y estamos viendo lo que está pasando ahora. Pero también sería bueno comparar este caso con otros casos de alcalde que hemos visto y que ha pasado por prisión preventiva, como Torrealba, como Jadwe. Piensa tú, la trayectoria de ambos siempre fue prisión preventiva primero, libertad después. En ambos casos, no en ambos, Jadwe era alcalde en ejercicio. Claro, que eso marcaba la diferencia. La posibilidad de haber impedido, alterado pruebas, impedido acceso, modificado circunstancias, era total si seguía siendo alcalde. Por supuesto. Y no había una medida tan gravosa como la prisión preventiva. En el caso de Torrealba, ¿se acuerdan que se demoraron meses y meses y meses? Sí, pues. Pero muchísimo. Muchísimo. Y hubo decenas de reclamos, incluido el mío, todos los días, diciendo hasta cuándo no lo van a formalizar, digamos. Después lo formalizaron y después estuvo en prisión preventiva 8 meses. 8 meses. Entonces, claro, porque ya habían montado el caso, fue Armendáriz, que ahora vuelve el mismo nombre a repetirse en el caso Monsalve. Sí. Armendáriz juntó, investigó hasta el punto que ya tenía... buena comparación, porque también el caso Monsalve, bueno, ¿cuándo hacer la formalización? ¿Por qué todavía no? Claro, buen punto. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia Armendáriz? Investigar, rodear por todos lados hasta tener todo el antecedente. Se demora y después muy contundente. Y después cuando tiene al centro al imputado, lo tiene tan rodeado que no tiene escapatoria, digamos. Y al final, ese imputado recién viene a declarar, lo sienta en el banquillo y no tiene cómo contradecir al fiscal que ya lo sabe todo. Entonces, bueno, y ahí después decretó prisión preventiva. Y después de 8 meses, Torrealba sale de prisión preventiva. Entonces, aquí que después de esta cantidad de meses recién se declare, es una trayectoria que no tiene sentido desde un punto de vista de la investigación, no tiene sentido respecto a lo que decía la colega del peligro de la sociedad, no tiene sentido de varios puntos de vista, del punto de vista de la ponderación que requiere todo esto, porque cada elemento analizado individualmente sí puede dar. Es una ponderación global de una serie de elementos, digamos, no un juicio de blanco y negro. Cada juez lo va ponderando de acuerdo a las circunstancias. Pero las circunstancias, como dijo la colega, no habían cambiado. Entonces, a ver, pero entonces para entender, ¿ninguno de ustedes dos comparte el criterio de la prisión preventiva de Katy Barriga? Yo no lo comparto así como está. Yo creo que de hecho es muy probable que se revierta en la Corte. Perdón, y lo planteo de otro modo, abogada Lía Rojas. ¿No será que a lo mejor el primer criterio estuvo errado y en la primera instancia ella debió haber tenido arresto en cárcel y no en domicilio? Mira, pero lo que pasa es que recordemos que cuando se decretó primeramente, o sea, cuando se rechazó la prisión preventiva y se decretó el arresto domiciliario total, en esa oportunidad lo que hace la Fiscalía es que apela, y esto se conoce por la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones lo que hace es confirmar la decisión del tribunal, ¿ya? Eso es muy importante porque no solamente se trata de una decisión de un juez, del juez de garantía, sino que también de la Corte de Apelaciones, que cuando conoce estos recursos lo ve en una sala con 3 ministros. Es decir, no solamente interviene un juez, sino que son varios jueces los que revisan la decisión. Entonces, desde el momento en que se decreta el arresto domiciliario total, la prisión preventiva queda descartada. Y siempre, por ejemplo, cuando tú tienes una prisión preventiva decretada y quieres pedir el arresto domiciliario total, ¿qué es lo que te pide siempre el tribunal? Un antecedente nuevo, distinto, que haga variar esta apreciación tanto o
de la constitución, de los hechos que dan origen a la constitución del delito o de la participación. ¿Ya? Entonces, hoy en día yo estoy de acuerdo con el magistrado en el sentido de que tenemos miles de millones, que los delitos son extremadamente graves, que hay multiplicidad de delitos, o sea, todo eso te permitiría decretar una prisión preventiva. Pero el tema es que eso ya lo teníamos desde el momento 1, en donde se hizo la formalización y la prisión preventiva se descartó. Ahora, hay algo muy importante acá en este caso, que ¿cuál es el sentir público de la gente? La gente sentía que era injusto que no se hubiese decretado la prisión preventiva, porque el sentir es que en realidad Katy Barriga no se tomó en serio lo que estaba pasando. Pero, espérame un poquito. Esa es la sensación. ¿Ustedes creen que aquí el criterio cambia por una presión de opinión pública? Yo creo que puede ser un poco. Fíjate que la gente está de acuerdo con que se haya decretado la prisión preventiva. Si tú te fijas, la gente dice, al fin se hizo justicia, está en prisión preventiva, o sea, apoya la decisión del tribunal, porque en el sentir de la gente está esto como de que no se lo tomó en serio. Esto de que está en la casa como si nada hubiera pasado, haciendo ejercicio, esta exposición en redes sociales como de seguir haciendo una vida casi normal, pero en realidad ya está en un arresto domiciliario total, da una sensación de que un poco Katy Barriga no le tomaba el peso a lo que esto significaba. Entonces, cuando ella queda ahora en prisión preventiva, algo totalmente inesperado, yo creo que para todos, sobre todo para ella, si vemos incluso ella va al tribunal con una vestimenta que en ningún caso ella pensó que el juez iba a decretar la prisión preventiva. Yo creo que todos, en cierto modo, estamos sorprendidos porque nadie se lo esperaba. Porque, como digo, si vemos hoy en día que existen todos estos elementos que son sumamente graves, y eso quiero dejar en claro, yo lo comparto, sí también creo, coincidiendo con Marcelo, es que no existe un antecedente nuevo que nos permita hoy día decir con fuerza las cosas cambiaron al momento del día 1 en que se formalizó y se decretó el arresto domiciliario total. O sea, ¿cuál es el antecedente nuevo? Y yo creo que pero eso ahí, es lo que ahí me gustaría seguimos cuestionándonos.